Conversatorios al margen, con Beatriz Hernández Sánchez. Y hago mi propuesta concreta de investigación de aula y lo que tiene. Bienvenidos a otro encuentro auditivo. Comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes nos hagan favor de estar presentes a través de las redes por las cuales nos proyectamos en Conversatorios al Margen. Su servidora Beatriz Hernández, que en conjunto con el maestro Margil de Jesús Romo, que en esta ocasión él se encuentra en la Ciudad de México, en el Archivo Histórico, realizando un trabajo con estudiantes normalistas. Por hoy no está, pero envía su saludo y su agradecimiento. En esta ocasión, una vez más, nos hace favor de estar presente el doctor Marx Arriaga Navarro, a quien una vez más le reiteramos nuestro agradecimiento en este capítulo que hemos denominado Libros de texto en México o la metáfora de un sombrero de oferta de Luciano Saracino. Retomamos la metáfora, maestros, porque la consideramos como una poderosa herramienta de análisis en diferentes ámbitos y uno de ellos es el educativo, pues lleva a la comprensión, a hablar y a razonar. Y creemos que los libros de texto de hoy son un elemento muy importante para toda la nación para realizar un ejercicio de verdadera reflexión acerca del cambio que implican. Nos acompaña varios maestros en servicio. El doctor Marx Arriaga es docente e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana, exdirector general de la Dirección General de Bibliotecas Públicas de la Secretaría de Cultura, donde publica el Manifiesto Mexicano de Bibliotecas Públicas. Maestro Víctor Manuel, si gusta continuar con la presentación del doctor Marx Arriaga, ¿lo escuchamos? Sí, maestro. Un saludo a todos, una disculpa por la falla de mi internet. Y sí, estaríamos hablando del maestro Marx Arriaga, que también tiene el Premio Estatal en Ciencia, Tecnología e Innovación en Chihuahua, en el área de Humanidades, Educación y Ciencias de la Conducta. Es oriundo de Texcoco, con un largo historial de reconocimientos y autor de múltiples artículos ya indexados. Actualmente, director general de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Un gusto estar esta mañana con usted. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro, por su presencia. El maestro ha sido también, el maestro Víctor Manuel Iván, ha sido formador de docentes en el ámbito de la Escuela Normal Salvador Varela Reséndiz de Juchipila y hoy ATP en el ámbito del municipio de Pinos. Nos acompaña el maestro Raúl Martínez Bañuelos. El profesor tiene un amplio espectro de desempeño en muchos ámbitos, pero esencialmente es un docente de corazón, fundador de la RIEP, Red de Innovación e Intercambio de Experiencias Pedagógicas, un entramado de profes en Latinoamérica muy importante, pujante en el contexto latinoamericano. Tiene estudios de especialización en gestión de formación continua, docente activo en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 321, ha sido representante de nuestro estado en diferentes contextos nacionales e internacionales en el ámbito de la formación continua y un practicante constante de la pedagogía crítica. Es actualmente supervisor de la zona 142 de primaria federal, ubicada en la región 10 de Zacatecas, con escuelas en los municipios de Guadalupe, Trancoso y Betagrande. Su experiencia es muy vasta y contribuye mucho a la formación continua del profesorado. Nos acompaña también Azucena Tello González, es una estudiante del 5º semestre de la licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal Experimental Salvador Varela Reséndiz de Juchipila, Zacatecas, un municipio que está colindando con el estado de Jalisco. Es oriunda de una comunidad hermosísima que se llama Alameda de Juárez, Santa Rosa. Docente de corazón y muy interesada en estos temas. Maestro, doctor, muy bienvenido. Le decía hace un rato, tomamos
la metáfora como un punto de partida. No sé, maestro, doctor Arriaga, si quiera comentar algo de esta metáfora, ¿qué percepción tiene que nos hayamos posicionado en exactamente en esta lectura que está en el texto de múltiples lenguajes de primer grado, página 192? Lo escuchamos, doctor. Adelante. Sí. Voy a hacer una interpretación, no sé, igual y no era lo que ustedes pretendían. Pero sí es peculiar, ¿no? No en todos los lugares se puede hacer una revolución. Se necesitan ciertas condiciones para lograr que se desarrolle una revolución. Hay espacios que son imposibles, están dominados, están cerrados, son espacios monológicos. Entonces pensar que desde ahí se puede generar una revolución cuando hay un control absoluto sobre ese espacio y las personas que lo habitan, pues a veces suena casi imposible. Pero también es cierto que una revolución puede surgir de espacios que nunca nos imaginamos. Y me lo llevo hacia la cuestión del libro de texto. Los manuales dirían que para hacer un cambio, una transformación educativa, pues necesitábamos iniciar tal vez con el magisterio. Algunos dirán eso. Y generar una gran formación continua, una gran formación de él, un trabajo en las bases, con las escuelas formadoras de formadores, generar un movimiento donde el magisterio empezara a formar, no sé, tal vez círculos de lectura y desde ahí hacer lecturas de la realidad y empezar a cambiar el modelo educativo y las políticas educativas en este país. Tal vez eso dirían los manuales, tal vez otros señalarían que no, que el cambio en la educación debería ser una gran inversión, ¿no? Y mejorar las condiciones del aula, copiando las aulas modelo que podrían ser en Finlandia o en Estados Unidos o en Canadá, invirtiendo en infraestructura. Pero creo que muy pocos, si lo hemos visto en los medios de comunicación y en los intelectuales, dirían que el cambio se podría lograr haciendo una modificación en los materiales educativos. Yo recuerdo en algún momento a especialistas que decían, esto es como si tuviéramos un coche desvencijado y que utilizando otra metáfora, ¿no? Y esa es la educación, es un camión que no se le ha invertido y que está convertido en una chatarra, y ahora en lugar de ver que ya esto se ha modernizado y no se necesita un camión de diésel, sino se necesita un tren eléctrico, qué sé yo, un coche solar, y que ahora pues las rutas, estamos llegando a la modernidad y que los caminos asfaltados ya no es el camino, sino ahora van a ir el coche eléctrico levitando por una cuestión magnética, qué sé yo. Decía un especialista que era ilógico que, viendo la situación en la que se encontraba la educación como un camión desvencijado, pues se intentara cambiar el motor cuando lo apremiante era otra cosa. Y forma parte de lo que estoy diciendo, que las revoluciones no pueden surgir en cualquier lugar, pero sí pueden detonarse desde espacios que uno vería improbables, como en este caso los libros de texto. Y que pudiera ser algo peculiar el ver que estos materiales, se esperaría desde la cuestión teórica, pues que no tuvieran mayor impacto, que el maestro al ver la modificación dijera, no es una prioridad, la prioridad era mejorar la infraestructura, mejorar las condiciones laborales, mejorar nuestra formación. Y que al ver esa circunstancia de hacer esa lectura de la realidad, pues dejara de lado el libro. Y no es lo que sucedió. De una manera increíble, el libro ha ido generando nuevos adeptos. Eso pasó desde las asambleas, cuando salimos a discutir con el magisterio la importancia de cambiar el plan de estudios y los programas, según el pensamiento de aquellos, esta incongruencia debió arrojar que los maestros no asistieran a las asambleas o fueran
y señalaran, compañeros, esto no es la prioridad, necesitamos enfocarnos en otra cosa. Y no, todo lo contrario, los compañeros iniciamos con asambleas tal vez de 30 personas, que hay que decir, la primera asamblea la hicimos en Veracruz y fue muchísima gente, habrán ido unos 2,000 personas, pero formaba parte de ser el arranque, ¿no? Los compañeros de Veracruz, además con toda esta historia de lucha, de educación alternativa, educación popular, se volcaron en aquella primera asamblea. Pero las que siguieron, o sea, las diré 5 o 6 asambleas, fue un descenso dramático. Pasamos de tener una asamblea de veracruzana de tal vez 2,000 asistentes a tener asambleas de 50, 60, 70 personas. Estábamos también en pandemia. No podíamos tener estas conglomeraciones de personas. Pero lo interesante era ver cómo cada vez se ampliaba el número. Empezamos a transmitirlas, o sea, los compañeros de cada estado decían, no podemos estar, no tenemos un auditorio, las condiciones para tener una asamblea multitudinaria, hagamos las híbridas. Y recuerdo 2 casos paradigmáticos, el caso de la asamblea de Querétaro y el de la asamblea de Jalisco, donde estábamos en medio de la asamblea y me pasan un papelito, pensaré el de Jalisco, y me dicen, manda saludos a las 15,000 personas que están siguiendo la transmisión. Y dije, se habrán equivocado, debe ser 150. Y no dije algo, ¿no? O sea, seguí en la asamblea pensando que era una errata, ¿no? Me pasan otro papelito insistiendo, pero ahora ya no decía 15,000, ya decía 27,000. Y llegó un momento en donde me seguían pasando papelitos y la cifra aumentaba, y lo dije ahí en público, está grabado en la asamblea, ¿no? Donde dije, ¿es verdad esto que me están pasando? ¿Hay tanta gente en la transmisión? Sí, llegamos a tener 70,000 personas siguiendo la transmisión en el caso de Jalisco, siguiendo en tiempo real lo que se estaba discutiendo en esa asamblea. Y es un poco como la metáfora que toma, ¿no? De este sombrero que uno adquirió primero porque digamos que era fácil, porque dirían estos especialistas, ¿por qué no enfrentaron la cuestión de mejorar las condiciones del aula? De dotar de una infraestructura moderna, como en Canadá o como en Estados Unidos, ¿sí? Porque vivimos en Estados Confederados, y porque los recursos son limitados en este país tercermundista, y donde reina una corrupción galopante, donde cada cosa que se implementa, cada política pública, siempre hay atrás un empresario de la educación que trata de ver cómo sacar un beneficio de aquel programa. Entonces, frente a esa situación, decir, vamos a meter algo tan sencillo como podría ser una tableta electrónica o un pizarrón ciclomedia, sabemos que eso va a acabar en corrupción. Entonces, entrarle a esos grandes temas sin hacer una limpieza de cómo funciona el Estado y los estados confederados, pues es no entender las políticas educativas en este país. En cambio, entrar con un sombrero de mago, que pareciera que fue algo barato porque es algo relativamente fácil de hacer, implicó eso, unos actos extraordinarios, una transformación que estamos viviendo hoy. O sea, ¿quién lo diría que el tema del libro de texto se convirtió en trending topic por semanas, y que noticieros dejaban el programa principal para tratar de atacar a estos materiales educativos, y que hoy estados como Chihuahua y Coahuila están haciendo la lucha, la defensa del libro de texto, no por las instituciones, porque prácticamente la Secretaría de Educación Pública o los medios de comunicación del Estado han guardado silencio de lo que está pasando en Chihuahua y Coahuila. No salen esas notas, o sea, uno no prende el 11 y ve ahí el informe o las entrevistas con el magisterio chihuahuense. Pero en cambio en redes sociales nos hemos enterado por voz de los maestros de Chihuahua y de Coahuila cómo están resistiéndose, cómo están exigiendo el uso de esos materiales, cómo están fotocopiándolos, cómo están desarrollando proyectos. Y estamos como en una situación de no saber la perspectiva, ¿no? ¿Qué va a pasar el día de mañana?
a seguir haciendo teorías y pensar que esto se va a olvidar y que los libros se quedará como una anécdota más, o tal vez se conviertan en uno de los del detonante para la gran transformación educativa en el país. Entonces sí es, así entendí la metáfora, no sé, igual la interpreté. No, al contrario, precisamente los 3 ejes para la conversación, que ahora sí les cedo la palabra a mis compañeros, están vinculados con la redefinición de la pedagogía crítica desde el contexto mexicano actual, que creo que es lo que están pretendiendo estos libros, es lo que están pretendiendo estos libros de texto, y qué elementos del diseño didáctico de los libros de texto están llevando hacia ello. Creemos firmemente que los proyectos escolares, los proyectos comunitarios y los proyectos de aula que están contenidos en cada grado escolar o a lo largo de muchos de ellos son la clave. Y si recurrimos a la metáfora es porque creemos firmemente en que antes de opinar o antes de descalificar o cualificar, tendríamos que acudir a un ejercicio de pensamiento contemplativo antes que un ejercicio de pensamiento calculador, ¿sí? Que es lo que está prevaleciendo por todas las razones que usted nos acaba de esbozar. No sé, le cedo la palabra al maestro Raúl. Espero que los compañeros, que creo que sí seguimos conectados todos por la cuestión de la conectividad, le cedemos la palabra, maestro Raúl. Adelante. Gracias, compañeras y compañeros. Maestro Marx, por ahí me tocó en su momento coadyuvar en la organización de las asambleas zacatecas, que fue un conflicto acá. Ahí hubo un debate paralelo que quién invitaba, que quién iba. La cosa es que sí hubo muchísimo interés, afortunadamente. Y bueno, estoy aquí precisamente en la escuela primaria José Clemente Orozco de Tramposo, Zacatecas, ubicada en un contexto urbano marginal. Y ahorita estábamos platicando aquí con los compañeros qué les han parecido los libros de texto. Tomé algunos registros ahí y no, pues, bastante contentos, les ha gustado mucho. Antes de esto, en el encuadre, yo les hacía referencia a la historia, al momento en que estamos ahorita, que no se nos olvide cómo originó la SEP, cómo aquellas visiones culturales, las casas del pueblo, el vínculo, cómo los maestros rurales llegaban, aparte de trabajar, enseñaban a la gente a leer, el combate a las prácticas poco higiénicas, a los piojos, fundamentos de carpintería, y cómo surgió la Conalitec y el plan de 11 años. Mostrábamos ahí algunas imágenes de escuelas rurales donde se ve el profe con un montón de niños y de adultos también. Y yo creo que ahí el punto es que el debate se repite. Hay un debate que ya había pasado acá en el estado de Zacatecas y en el contexto nacional. Hay una historia de un jovencito de la Ciudad de México que se vino de maestro. Cuando se masificó la contratación, él había salido de una escuela secundaria general y la SEP lo contrata como docente. Y llega aquí a Valparaíso, Zacatecas, a una comunidad que se llamaba Las Viudas, o lleva el nombre de él, Vicente Escudero. Y había sido por un sector específicamente vinculado al clero, terapiando a la gente. El profe fue recibido con una actitud de rechazo, terminó asesinado, señalado de que los libros traía cosas del demonio y que era comunista, etc. Y finalmente ahí murió, y la comunidad ahora lleva el nombre del maestro Vicente Escudero, que murió a los 17 años por esa cuestión ideológica. Y bueno, hay otro caso parecido con la maestra María R. La cosa es de que aquí, pues, hay una ruptura. Hasta los libros de texto nos han gustado siempre, nos han parecido un tesoro de la sociedad mexicana, pero ahorita, tras tocar la metodología, el tratar de superar esa dependencia del libro, a decir, el libro es un pretexto, el libro es el motivante para transformar mi práctica docente porque me obliga a investigar. Y aquí me decía una maestra de primer grado que se he aprendido mucho del libro de nuestros saberes, porque llegan los niños y me dicen, leí tal cosa en un libro, ¿de dónde lo sacaste? De nuestros saberes. Y lo dice, y lo comentamos en casa, se lo dije a mi mamá. Se está grabando. O sea, el libro de nuestros saberes nos da información, no solamente al niño y al profe, también a la familia.
Y me dice otro maestro, a mí el que me ha gustado más es el de múltiples lenguajes. Y nos remitimos a la página, nos habla de una lectura que se refiere a la danza de los viejitos, que salió a relucir aquí, y cómo ellos acordaron para el próximo festival presentar la danza de los viejitos, porque todos los niños andaban hablando de los toques, algo así, y salió a relucir que la banda Jerez sacó una versión de esa danza tradicional de Michoacán, y cómo el libro de texto de múltiples lenguajes fue un pretexto para que los profesores trabajen en un proyecto que no vienen los libros, por cierto. Y la parte del ingenio de decir, bueno, si aquí me muestran estos ejemplos, yo puedo sacar estos otros proyectos también. Yo creo que el hecho pues de recuperar la tradición docente comprometida, porque hay un sector mayoritario de profesores muy comprometidos con la comunidad, creo que eso nos va a facilitar con el apoyo de los libros de texto. También hemos dicho, hay proyectos que uno puede implementar sin los libros, desde luego. Y una buena parte de mi proyecto puede ser sin los libros, sino alguna sesión o dos, incorporar los libros. Es decir, no dependemos tampoco de la receta, como dice el título, pero sí me parece una magnífica oportunidad para ya en la práctica ponerse a transformar lo que hemos venido haciendo, de cerrar de una vez por todas las copias, las planas, la rutina, la mecanización, y que demos paso a prácticas más ingeniosas, que es como desde hace mucho tiempo se nos viene promoviendo, que asumamos la innovación. Concluyo mi intervención en relación a lo que comenta el maestro Marx y el sombrero del mago. Hay un autor español, Jaime Martínez Bonafeo, Jaume, catalán. Él analiza los tipos de cambio. Hay cambios que son para quedar igual que antes. Hay cambios que nos dejan peor. Hay cambios escandalosos, pero que no cambia nada en el salón. Como una reforma puede reducirse en algunas aulas a algo y en otras a nada. Si la innovación es el cambio más deseado, porque es pequeño, minúsculo, no llama la atención, no sale en la prensa, pero es real. Más niños leyendo, menos violencia de género, más cultura de paz, más vida saludable. Y eso que se hace en el silencio de cada día en el salón, me parece magnífico. Entonces, el sombrero la educación no cambia por magia, cambia por compromiso y acción de los que estamos involucrados en ella. Gracias, maestro. Maestro Víctor Manuel Iván, creo que tenía un comentario o consultar algo. Lo escuchamos. Sí, maestra. Maestro Matt, en ese sentido, la intervención es una pregunta. Cuando nosotros ingresamos al servicio, hace ya 20 años, como que la moda era lo que estaba en arte, era un proyecto que la Secretaría había llamado Biblioteca para la Actualización del Magisterio. Estaban ya más consolidados los centros de maestros, había consolidado también la biblioteca normalista, que fue cuando yo conozco estos textos. Y básicamente la pregunta es, en la nueva escuela mexicana se le dio la importancia al libro que se llamaba Un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Para hacer un poco de referencia, cada año los docentes de educación básica utilizaban textos que la Secretaría otorgaba para la actualización. Los aplicábamos en los cursos nacionales, es decir, elegíamos un curso, nos preparábamos en eso y presentábamos un examen con el que trabajábamos, digamos, no solamente la actualización, porque estaba ligado a carrera magisterial. Aquí la pregunta es, en ese sentido, yo sé que ya esta parte de papel impreso ya no está en las condiciones y se ha dado el auge a la parte de las nuevas tecnologías. Pero ¿cuál es la estrategia que la Secretaría plantea para seguir favoreciendo esta actualización del docente en función de tener una oferta o una gama de oferta, pero ya no de los textos con los que te encontramos en las escuelas, en la biblioteca para la actualización para el maestro? Porque ahí radica la parte que se nos empieza a hacer complicado. Esta nueva escuela mexicana, así como la vamos entendiendo, requiere también de nuevos sustentos, de nueva bibliografía, que es la parte que a nosotros sí nos va a ser interesante, porque ahora sí es adentrar al maestro a un acervo que tenga disposición para empezar a fortalecer esas nuevas formas de enseñanza. Sería todo, maestro. Doctor Arriaga. Sí, qué bueno que ambos hacen cuenta de la historia,
Bueno, contesto rápido la pregunta. Justo es algo que reactivamos. Si ustedes recuerdan, teníamos varias colecciones que eran clásicas en la docencia, ¿no? Como los libros del Rincón. Recién llegamos en el 2021 aquí a la dirección, en ese momento con la compañera, la maestra Delfina, revivimos esa sección, la biblioteca del Rincón, la llamamos la biblioteca centenaria, y tuvimos dos versiones de la biblioteca centenaria. En este caso ya vamos para la versión 3 de ella, y que va a ser la recuperación de la biblioteca de actualización del magisterio. Las primeras dos colecciones, algunos maestros no la conocerán porque no llegaron a todas las escuelas, solo logramos un poco más de 11,000 unidades de la colección. Era una colección de 177 libros aproximadamente, la 1 y la 2. O sea, en total eran un poco más de 300 títulos de las dos colecciones. Pero aunque era amplia, eran 170 títulos muy lindos. Por ejemplo, la colección 2 de la Centenaria 2 eran títulos bilingües en alguna lengua originaria y en español. No logramos que salieran muchas colecciones por la cuestión de recursos, solo se lograron un poco más de 11,000 colecciones. Cada biblioteca municipal tiene una copia de esa biblioteca centenaria porque se hizo un convenio con ellas para que resguardaran ese material, y las escuelas con mayor precariedad en el país se les entregó, pero como se imaginarán son muy pocas, son más de 250,000 los centros escolares que tenemos en educación básica. Entonces 11,000 colecciones pues no representaban gran cosa si a ella le restan las 7,400 que se les dieron a los bibliotecarios del país, a cada biblioteca pública, más unas 200 que fueron a dar a las normales. Eso hizo que llegara muy poco, pero en cambio la biblioteca de actualización del magisterio, que espero que salga antes de que termine el año, son solo 10 títulos de pedagogía crítica. Más que de pedagogía crítica, ahorita iremos hablando del tema, de la nueva escuela mexicana y de los sustentos teóricos de la nueva escuela mexicana, que tiene que ver con la educación popular, con las educaciones alternativas, con la pedagogía crítica, con la filosofía de la liberación, con las epistemologías del sur. O sea, no solo tiene un solo asidero internacional, porque también tienen los asideros nacionales, la obra de Rafael Ramírez, la obra que se ha desarrollado en los movimientos alternativos de educación, o sea, la recuperación de las experiencias en Michoacán, en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco. Es una obra, es una colección linda, son 10 títulos. Generalmente lo que viene ahí, ya la conocerán, son libros teóricos de corte internacional. Vienen obras que van desde el paradigma hermenéutico hasta el paradigma crítico, para que diera un recorrido de las bases teóricas pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Y me voy a contestar lo que dice el compañero, a continuar la reflexión. Coincido, esto es como una cuestión cíclica, vemos este regreso y el momento que estamos viviendo es muy peculiar. No sé si sea sobre los movimientos posteriores a la Revolución Mexicana, pero sí al menos me recuerda mucho a la formación del normalismo rural y a la obra de Rafael Ramírez. Ahí en ese momento había mucha esperanza. O sea, la gente estaba ansiosa, o sea, veníamos era época postrevolucionaria, que se quería ver que la revolución calara en todos los ámbitos, y en la educación era algo fundamental. Los maestros habían participado también como parte de los movimientos revolucionarios. Y cuando Rafael Ramírez empieza a hacer su obra y a conformar, ya ven que va trabajando prácticamente hasta se rompe el trabajo de Rafael Ramírez con el cardenismo, ¿no? Hasta el final del cardenismo él va a hacer su producción pedagógica y sus aportes digamos, en los programas educativos. Y
va a ser la conformación del normalismo rural. Y cuando uno lee sus obras, por ejemplo, pienso en El Porvenir, aquellos libros que se le daban a maestros, pero también a estudiantes, donde venían pequeñas narraciones de cómo debía irse agrupando las organizaciones estudiantiles, las organizaciones de los maestros, de los tutores, para que la escuela fuera como detonante de una gran transformación social. Algo que va a estar repitiendo mucho Rafael Ramírez será la importancia de la confianza en el magisterio, pero también en la población, es decir, no era una visión déspota, donde el maestro debía estar en cada una de las sesiones dando seguimiento puntual de lo que se desarrollaba, sino el maestro detonaba cosas, pero después se alejaba el maestro para que entonces los estudiantes pudieran desarrollar y participar de este gran programa nacional. O sea, había un hecho de confianza, no se partía desde el despotismo ilustrado de decir yo soy el que sé, tengo que estar a tu lado todo el tiempo guiándote, porque si te dejo solo te vas a ir por el mal rumbo, te vas a perder, sino como esto que estamos haciendo aquí, se manejaban ciertas lecturas que provocaban a cierta reflexión y después dejaban que las personas, no los individuos o los sujetos, no pensado como un sujeto, como un poco jugando con la palabra, una persona atada hacia una idea positivista o hacia un programa de nación, un programa de escuela, un plan, un proyecto, no, sino desde la oportunidad de la libertad, de la búsqueda de la emancipación, de la libertad, y desde la confianza de que el sujeto podrá hacer una lectura de la realidad sin imponerle mi lectura de la realidad. Rafael Ramírez hacía que las personas, no los individuos, no los sujetos, sino ya la persona plena, tomara sus decisiones y participara de este gran diálogo. Creo que eso estamos viviendo en este momento con los libros de texto. No es un libro de texto que está la secretaría atrás del maestro diciendo, a ver, los proyectos se van a desarrollar así y necesito que me des estas evidencias de que los proyectos son tal. Una prueba clara de que no es así. Si hubiera actuado de esa manera, tal vez actuaríamos como lo hicieron programas que son exitosos, ¿no? Y no estoy aquí criticándolos, ¿eh? Como el caso de Jalisco. Jalisco ya venía trabajando con la cuestión de proyectos, pero con unos proyectos cerrados, donde el Estado daba seguimiento al desarrollo de esos proyectos. Si ustedes ven en los materiales educativos, cada grado tiene más de 60 proyectos en primaria. Y es imposible, pero es imposible que se puedan desarrollar los 60 proyectos. Ya desde ahí se parte que va a haber una selección, una elección por parte de las personas, no de los sujetos, de las personas que participan en el aula. Y esa es la confianza. Por eso yo, cuando ahorita que lo decía el compañero Raúl, me recordaba mucho el normalismo rural y la propuesta de cuando se iba hasta a recuperar, ¿no?, los momentos históricos y aquellas críticas que se hicieron pues en época cristera hacia la educación laica, o después posterior hacia la cuestión de la educación socialista, lo que fue después del cardenismo y la educación socialista, la crítica tan dura que hubo hacia la cuestión ideológica, todo aquello que implicara un reconocimiento de la comunidad, de la sociedad, de las clases sociales, de las subalternidades o de los oprimidos, de los opresores, todo eso que en aquella época no se le decía de esa manera, ahorita lo estamos utilizando vocabulario moderno, pero todo eso sonaba a comunismo, se encajonaba alrededor del comunismo y entonces empezaban las grandes persecuciones, las grandes críticas y sin duda en este momento recuerda un poco, aunque desde un tono de la farsa o cómica, porque muy pocos maestros o padres de familia cayeron en la guerra sucia o en esta guerra negra que hicieron los medios de comunicación de tachar los libros de comunistas, o sea, lo veían más como una broma. Por eso, tal vez quiero pensar que lo que recuerde más estos materiales es al proceso postrevolucionario, cuando el maestro estaba muy ilusionado de generar un cambio en su entorno y veía la educación como ese gran cambio y se aferró
a los materiales que tenía hacia la conformación de las escuelas rurales, de las casas del estudiante, del normalismo rural, y desde ahí, empujando desde las bases, salieron adelante esos movimientos, no tanto como en otros momentos que las críticas venían desde la parte alta, desde el clero, desde las autoridades estatales o los intelectuales, que rechazaban los materiales por su contenido sexual o por su tinte comunista, ¿no? Digámoslo así. Creo que ese momento, si lo tratamos de encontrar semejanzas, sería como en el tono cómico, porque no veo que la gente se lo haya tomado en serio, no creo que veamos gente sin oreja o desorejados, como sucedía en la época cristera, porque algunos padres de familia o el sacerdote diga hay que mochar las orejas a los maestros porque están enseñando cuestiones laicas. No veo ese escenario. Creo que todos los padres, cuando veían estos noticieros y decían el virus del comunismo llegó y un virus tal, surgía la sonrisa, no la indignación. Era como, ¿en serio estamos hablando de esto? ¿Se está ocupando la televisión para dar estos mensajes? Me da la impresión. En cambio, en el magisterio sí noto el fenómeno del normalismo rural, porque no hay incentivos. O sea, hay que ser sinceros. La Secretaría de Educación Pública, sus programas de formación, sin duda los consejos técnicos el ciclo anterior estuvieron debatiéndose el programa analítico, los programas sintéticos, los contenidos nacionales, las adaptaciones, la lectura de la realidad, o sea, fueron temas que se tocaban. Pero más allá del Consejo Técnico Escolar, yo no veo un incentivo federal para hacer esta transformación. O sea, no pasó como en los años 80, y ya con esto doy pie al diálogo, ¿no? En los años 80 hubo un programa muy peculiar que fue las bibliotecas públicas, en época de la Madrid. Y si recuerdan los de aquella época y los bibliotecarios que tal vez están siguiendo la transmisión, para motivar la creación de bibliotecas y la formación del bibliotecario, porque no había bibliotecarios, o sea, era funcionarios que se les daba esa encomienda, se les dio un incentivo económico. O sea, iba el programa de formación del bibliotecario, o sea, venían a Ciudad de México, a las capitales, a formarse como bibliotecarios porque se iba a abrir la biblioteca pública en su comunidad, pero para motivarlos, a aquellos primeros bibliotecarios se les dio un incentivo económico, aparte de su salario, para que tomaran la formación en serio. Aquí en este caso no lo hubo de esa manera. Y esto nos diría los intelectuales del viejo régimen, nos dirían esto va a fracasar porque están cambiando el motor de un viejo camión y esto va a fracasar porque el magisterio lo que requiere es esto, esto y esto. Claro, lo veían desde su hegemonía, desde sus privilegios, y decían ellos, si tú quieres una investigación mía, me tienes que pagar. O sea, yo no voy a arrastrar el lápiz gratis. Y desde esa perspectiva veían al resto del magisterio diciendo, ¿tú crees que el magisterio va a intentar generar un cambio educativo si no hay incentivos económicos para hacerlo? Y creo que esto tenemos que hacer un análisis más amplio, porque el 19 abrió la oportunidad para millones de mexicanos de una gran transformación y salieron a las urnas. En el 18 salieron a las urnas para que se diera una transformación en el país. Y en el 19 iniciaron los cambios. Y creo que lo que estamos viviendo hoy en la nueva escuela mexicana es esa ilusión que teníamos muchos que salimos en el 18 a votar y que veíamos que en el ámbito educativo no pasaba nada. Que seguíamos igual, seguíamos con la misma convivencia de programa 11-17. Seguíamos con los mismos materiales, seguíamos fuera de programas como las becas para los estudiantes o la escuela es nuestra, no veíamos que calara en la cuestión educativa un cambio, y eso creo que para muchos maestros, me incluyo, nos sentíamos desilusionados, porque sí veíamos en otras áreas, en Hacienda, por ejemplo, que es evidente, ¿no? El ver cómo les están cobrando los impuestos a aquellos que antes no se les cobraba. Y decía uno, ese tipo de acciones, ¿cuándo van a llegar al ámbito educativo? Y hoy que llegaron a través del libro de texto, hay muchos maestros que como pasó en el normalismo rural, sin que hubiera atrás un Estado que les estuviera
picando las costillas para que se generara un cambio o se operara una política pública, ellos con la ilusión de que la revolución llegara al ámbito educativo y que la educación se convirtiera en uno de los pilares, hicieron cosas extraordinarias desde el normalismo rural, tanto que todos nosotros lo sabemos. Después de eso siguieron años de persecución del normalismo rural hasta que casi terminan. Bueno, podemos decir hoy que hoy el normalismo rural de los años 20 no existe. Existen normales rurales, pero no es con la mística que buscaba Rafael Ramírez. O sea, es otro normalismo rural. No voy a decir aquí si es mejor o es peor, pero aquello lo mataron. O sea, aquellos se dedicaron sexenios en acabar con el normalismo rural porque sabían que la formación de un ciudadano crítico o un maestro crítico a través de ese tipo de programas podía ser peligroso. Y entonces se dieron a la tarea de terminar con todas las normales rurales. Y las que quedan hoy vigentes, pues perdieron esa mística. O sea, ya no es el normalismo rural primigenio. Bueno, pues que yo encuentro semejanzas, compartiendo las palabras del compañero Raúl, entre aquel momento histórico con este. Creo que el magisterio hoy está utilizando los materiales, no porque tenga una mejora económica, que bueno, sí hay algunos incentivos, o sea, han aumentado el salario, ¿no? En especial en los últimos 2 años, pero no fue por eso. O sea, el incentivo económico a algunos sectores fue mínimo. Si lo están haciendo es porque sueñan con cambiar la educación. Todos estábamos indignados de que veíamos que esto no iba por buen camino, que lo que estaba pasando en las aulas era una privatización, que estaban debilitando los servicios para que las escuelas privadas pudieran tener mayor cobertura en el país. Y era como una muerte anunciada, ¿no? Sabíamos que tarde o temprano, así como estaban acabando con el normalismo en general, ya no solo el rural, en general, iba a pasar también en educación básica. O sea, todos veíamos, el día que se cierre la última normal, después van a continuar con las primarias y secundarias, y cerrarán todas para convertirlas todas en escuelas privadas, y que el Estado, a través de subsidios, diga, pues mejor manden los niños a las escuelas privadas porque ahí dan buena educación. Nosotros no podemos. Y el Estado les va a pagar la colegiatura a las personas que tengan menos recursos, un porcentaje o la colegiatura completa, y que sean los privados los que se hagan cargo de la educación, porque el Estado no puede hacerlo. O sea, todos los maestros lo sabíamos, que hacia allá íbamos. La pérdida de servicios iba hacia allá para que cuando dieran el último sablazo, la población no se quejara. Dijera, sí, pues la escuela está muy mal, o sea, se estaba cayendo sola. Claro, la iban debilitando para dar ese gran golpe. El magisterio fue el que se resistía a que desapareciera lo público, ¿no? Y hoy estamos con la ilusión de que estos libros sean el primer eslabón de la recuperación de la educación pública. Que no acabe esto ahí. Por eso los maestros están saliendo a las calles pidiendo sus libros, otros están implementando los proyectos y están tratando de que cambie la idea cultural que se tiene de la escuela, que los papás no digan, ay, yo quiero a mis hijos, por eso estoy juntando para pagar la colegiatura y pasarlos a esta escuela privada. Es que yo quiero lo mejor para mis hijos, que cambie ese pensamiento y se diga, no, claro, yo quiero a mis hijos, por eso van en la escuela pública y no en la privada, porque la mejor educación que existe en este país se da a través del servicio público y no desde los privados. Eso es un cambio cultural que llevará años, porque nos han vendido los medios de comunicación que la mejor educación es la educación privada, aunque todos nosotros como maestros sabemos que no es así, porque algunos de nosotros hemos pasado por ahí como profesores de honorarios, y ahí no hay plazas, y sabemos que eso es un negocio y que lo que menos importa es la educación a esos niños, que es cómo sacar más dinero, cómo hacer más productivo el negocio. Pero socialmente, culturalmente, los padres de familia, la sociedad considera que ese es el progreso y que el atraso está en la escuela pública por sus sindicatos, por las organizaciones de los maestros, por N cantidad de cosas que nos han achacado. Sí, doctor, efectivamente este ejercicio que se pretende fortalecer para recuperar nuestros rasgos de identidad, y cuando hablo de eso hablo de en el más amplio espectro de lo que es identidad, pues cuesta trabajo
mirar hacia los referentes que nos hicieron fuertes. Ustedes ya citaron a varios autores de la época del normalismo mexicano en su auge, que por cierto el normalismo es quien recio y quedito mantiene ese espíritu de búsqueda, ¿sí? Le cedemos la palabra a Azucena, estudiante del 5º semestre de la licenciatura en Educación Primaria de una escuela normal experimental, Salvador Varela Recendis, por cierto, promotor también de las misiones culturales en el contexto zacatecano. Azucena, te escuchamos. Muchísimas gracias. Pues yo antes que nada mencionar que siento que ser la persona con menos experiencia aquí en este foro virtual, quizás mis opiniones parezcan ingenuas, pero pues al final de cuentas es lo que yo percibo desde mi contexto, desde pues todo lo que, el panorama general que percibo actualmente en esta situación. Me gustaría iniciar comentando que desde que entré a la normal, nos hemos prestado un diálogo interno entre compañeros, a un debate, porque veíamos la situación general de la educación en México y pues notábamos que quizá hay algo que no estaba funcionando bien, desde los resultados de las pruebas estandarizadas, el mismo contexto que nosotros veíamos o el panorama general, pues quizá llegábamos a la conclusión de que había algo que cambiar. Y en todas estas conversaciones que se fueron repitiendo a lo largo de los semestres hasta el que cursamos actualmente, que es el 5º semestre, pues llegábamos a conclusiones parecidas de que necesitábamos un cambio, pero no solamente un cambio que fuera personal o propio de nosotros, que sí es bastante significativo y necesario, claro que tener una transformación propia como docentes para impulsarla en las aulas, o creíamos que necesitábamos un cambio que viniera de más arriba, que nos respaldara, digamos, que nos ayudara pues, por ejemplo, ahora lo que son los nuevos libros de texto, o un cambio metodológico, un cambio conceptual, o algo que nos ayudara a obtener resultados distintos, porque pues las mismas acciones obtienen los mismos resultados, que necesitábamos un cambio que ahora, pues yo personalmente lo veo reflejado en la construcción de los nuevos libros de texto, que es algo distinto a lo que habíamos visto o lo que hemos visto pues anteriormente. Algo que yo destaco mucho personalmente de estos libros es, como mencionaban, yo siento que motivan al docente a ir más allá, a innovar. Resulta muy cómodo, o personalmente hablo desde mi punto de vista, que a libros de texto anteriores, a lo mejor, o sin esperar que mis comentarios sean demasiado vinculados, a lo mejor nos hacía muy cómoda la tarea de seguir el libro como algo muy cuadrado, como una regla, como lo que se hacía simplemente y no ir más allá. Resolver ejercicios y trabajar con el libro de texto de una manera muy cuadrada era algo que se veía, o personalmente yo veía que se hacía dentro de las aulas. Y siento que estos nuevos libros a la innovación, a ir más allá, a adaptarnos al contexto, que al final de los 50 es diferente en todas partes, y el maestro lo conoce mejor que nadie. Y yo siento que los libros permiten la contextualización pues de los proyectos y adaptación a lo que los niños necesitan. Siento que igual como que impulsa a hacer más, a transformar como los resultados de la propia comunidad, de lo que se conoce, y pues sí, a través de lo que se conoce de la comunidad. Y pues para finalizar, simplemente mencionar que yo considero personalmente que somos muchos y mayoría, al ver como a mi alrededor, percibo que somos muchos los que buscamos la transformación social por simplemente el gusto de querer ver como mejores estudiantes, un mejor país, una mejor sociedad mexicana, que es lo que buscamos, es nuestra, digamos que nuestra motivación. Claro que hay otras cosas que tristemente influyen, pero ¿quién no quiere ver un mejor México? ¿Quién no quiere ver una mejor sociedad? ¿Quién no quiere ver mejores niños, mejores alumnos, mejores ciudadanos y mejores maestros? Yo siento que
que ese es el impulso y la motivación de muchos de nosotros y por eso que es un cambio positivo, porque queremos verlo y queremos buscarlo así. Queremos crearlo a partir de las herramientas que se nos otorgan. Viene ya en el artículo 3º y en la ley general, ¿no? La insistencia en la formación de un pensamiento crítico, de un ciudadano crítico, del maestro como un transformador social, como un agente de cambio. O sea, son cosas que están ahí. Y hay un elemento fundamental para poder detonar, digamos, con este vocabulario muy de Maguila, ¿no? Estos grandes cambios, que es la lectura de la realidad. Eso es fundamental, tener una conciencia crítica, lograr reconocer la diferencia a los otros, a los marginados. Y cuando me dicen, no estoy criticándolo, compañera, cuando dicen, ¿quién no quiere un cambio de la educación? ¿Quién no quiere ver a estudiantes que salgan mejor preparados, a gente feliz? Uno diría desde el sentido común, sí, pues todos queremos. La realidad es otra. Muchos sectores que se benefician de que los niños no salgan bien formados, que se benefician de que los maestros estén bajo otros modelos educativos, que estén cooptadas las escuelas, y ellos los negocios que ellos han generado. Pensemos en la formación de los maestros. ¿Cuántos cursos no nos han dado? ¿Cuántos cursos no nos han dado? Que sabemos todos cuando hemos estado ahí que esto fue solo un negociazo, ¿eh? Alguien cobró por algo, un servicio que no se dio. Y ese alguien que cobró gastó ese dinero, o sea, y no le dolió la educación, porque sabía que lo que estaba haciendo, el lobby que hizo con ese subsecretario de básica, con ese secretario de educación estatal, con ese secretario federal, de convencerlo a firmar el convenio para dar tantas horas de curso a los maestros, que no iba a servir para mejorar la educación, él lo sabía. O sea, él no es ingenuo, él sabía y él tenía el corazón para firmar ese convenio que sabía que solo iba a perjudicar la educación en el país. Y así podemos ir con tabletas, con enciclomedia, con la precariedad laboral del magisterio, con los libros de texto. Podemos ir rubro por rubro y nos encontraremos un montón de personas que no piensan como tú, Azucena, que creemos que lo mejor que se puede hacer es formar a mejores ciudadanos, mejores niños. Hay un montón de gente que no lo quiere. Y si no hacemos esa lectura de la realidad, no sabemos de quién nos estamos liberando. Porque creo que para allá va a ir la discusión, de que estamos cambiando hacia un paradigma crítico. Y para lograr la emancipación de los sujetos, pues necesitas saber de qué se va a emancipar. ¿Cuál es el sistema opresor que lo mantiene como subalternidad, que lo mantiene arrodillado? Si no es consciente de que tiene a un tirano, a un explotador que le limita sus derechos, si no es consciente, él va a seguir esclavizado toda la vida. Y peor aún en este neocolonialismo o esta neoesclavitud que vivimos, donde ahora somos presas de uno mismo. Antes, en época feudal, tenías ahí a un cacique que te decía, a ver, al campo, y te latigueaba físicamente, textualmente, o sea, salía con un látigo y estaban ahí piscando el algodón, que estaban obligándolos como esclavos a trabajar las tierras de otros, a generar la riqueza de otros. Hoy en estas transnacionales, ¿quién es tu patrón? O sea, en aquel momento tenía rostro, o sea, era ese cacique blanco a caballo que salía de la hacienda y que explotaba a toda la población indígena. Sí, reconocías quién era tu explotador. Hoy, en medio de estas transnacionales, de tanta maquila que hay, ¿quién es tu patrón? O sea, ¿quién es el explotador? Al final te conviertes tú sola en el explotador, porque entras en estos mecanismos de consumo donde a través de incentivos te dicen, bueno, es que la felicidad la vas a tener con esta nueva pantalla 4K,
de 80 pulgadas y con este auto último modelo y con estas vacaciones en las Bahamas y con estos pantalones Levi's y con esta refresco Coca-Cola, etcétera, etcétera, todo el ambiente de consumo. Y entonces tú te pones tu propia meta porque quieres tenerlo y para eso necesitas trabajar más. Entonces entras a esta maquila y ya no necesitas un cacique que esté atrás de ti, porque a través de estos incentivos tú decides. En serio, uno decide, lo voy a decir desde mi experiencia, desde la cuestión vivencial. Yo fui maestro 8 años, de maestro en escuelas privadas, y no hubo ni un cacique que me obligara no teníamos contratos, ¿no? Pero a hacerme cargo de esas horas frente al grupo. Yo las acepté. Y trabajaba 12 horas al día, 2 turnos, porque quería más. O sea, quería una televisión, quería vacaciones, claro, de salarios precarios, ¿no? Recuerdo en Texcoco el salario iba desde 18 pesos la hora hasta la que mejor pagaba eran 70 pesos en el 2010, 2011, más o menos, ¿no? En esas fechas. Y estaba el sistema económico hecho de tal manera que el culpable de eso, sin duda era el dueño de la escuela, el que me explotaba, se ponía una máscara o se ocultaba y acababan las responsabilidades en mí, porque yo era pobre, porque no trabajaba lo suficiente, porque no me comprometía con la educación y entré en una neoesclavitud donde ya no necesitaba a alguien que me latigueara, yo solito me latigueaba y yo solito asumía que era pobre o que no lograba una movilidad social porque no había estudiado una maestría o porque había decidido mal y en lugar de ser médico había preferido ser maestro y cosas así. Bueno, ese tipo de esto que estoy hablando aquí es una lectura de la realidad, pero si no la hacemos y creemos de que todos queremos el bien común y todos deseamos que los niños salgan mejor con una mejor educación y todos queremos una educación pública de calidad, no, eso es mentira. Eso es mentira, pregúntenselo a Salinas Pliego, si quiere una educación pública de calidad. No, él quiere hacer un negocio, él quiere que sus secundarias y sus preparatorias generen más beneficios. Pero él no está buscando que la escuela Benito Juárez, número 1535 de Catepec, mejore las condiciones educativas. Él no quiere eso. Y el día que reparta tabletas lo hará porque le convenía repartir esas tabletas. Porque atrás de eso hubo un convenio y le iban a comprar tantas computadoras o tantos televisores o tantas motos, qué sé yo. Habrá algo, algún negocio de juego, pero esas personas no buscan, en serio, no quieren que la educación mejore, no quieren lo mejor para los niños. Es lo que dice su retórica. El otro día escuchaba, ya cuando termino, ¿no? Para darte paso, a era presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia o algo así, una de estas asociaciones de ultraderecha. Salía en un noticiero con una persona, la verdad no recuerdo cómo se llamaba el periodista. Él estaba haciendo una entrevista, de la manera en cómo actuaba se notaba que si tenía hijos, porque era muy joven ella, si tenía hijos, no iba a escuelas públicas. O sea, y llega un momento, o sea, desde los primeros minutos, llega un momento en que lo dice en la entrevista. Dice, yo por suerte mis hijos no van en escuelas públicas, van en escuelas privadas, pero siento feo y por eso estoy aquí. Porque siento feo por los niños que van a las escuelas públicas. Yo quisiera que todos tuvieran las oportunidades, los privilegios que yo tengo. Ese uno no sabe si más. Si usted no está pensando en los niños de las escuelas públicas, si usted estuviera pensando en eso, ya hubiera agarrado y hubiera ido a dar clases en alguna de ellas o apoyado en algún comité allá con el maestro, en sacar algo adelante. A usted lo que está haciendo es doble. O sea, atrás hay un negocio de qué, no sé. No sé si su asociación está pagada por el PAN, no sé si tienen vínculos con la OCDE, no sé qué organismo esté patrocinando esto, pero a usted lo que menos le interesa es la educación pública, porque si le interesara, se hubiera apuntado en la convocatoria y se hubiera puesto con todos los maestros, los cientos de maestros que hicieron los libros,
arrastrar el lápiz, a discutir en foros como este, cuál debería ser el rumbo de la educación, a proponer, no tanto, ya saben, son consignas básicas del magisterio, no puede haber protestas sin propuesta. Bueno, ya protestó usted, ¿ahora qué propone? Y vamos discutiéndolo, y vamos llegando a acuerdos, y vamos asumiendo responsabilidades, y vamos trabajando todos en comunidad. No lo quiso hacer, porque sabía de las convocatorias. Todos nosotros lo sabíamos, eran públicas, y sabían de las asambleas, y ya ahora, toro pasado, ya que salieron los libros, entonces es hacer un gran escándalo y decir, es que yo estoy preocupada por la educación. No, usted no está preocupada, usted tiene un negocio. No sé cuál es en este momento, pero usted la mueve el interés económico. Si no hacemos esta lectura de la realidad, vamos a acabar siendo presa de este sector que comercializa con la educación una y otra vez. Y con esto termino ahora sí. Todos nosotros estamos ahorita trabajando en cuestión de proyectos. Bien, no duden el día de mañana que estos empresarios de la educación se acerquen a ustedes y les den espejitos, recetas fáciles para hacer proyectos, insumos para hacer proyectos, capacitaciones para hacer proyectos. Si no hacemos lecturas de nuestra realidad, vamos a caer y vamos a decir, no, si estuvo bien bonito, si vino la asociación tal que nos vendió estos, tan solo nos costó 5,000 pesos por escuela. O tan solo costó al Estado, igual y no lo pagamos nosotros, pero eran recursos que pudieron ocuparse para pintar las escuelas y que el secretario de Educación Estatal decidió darle mejor ese dinero a aquella asociación para que nos regalara o nos diera estos espejitos de cristal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, no es crítica, compañero. O sea, yo también fui estudiante y salí con mucha ilusión de la escuela, creyendo que iba a ser una gran transformación, y cuando llegué a esos espacios noté que había un sistema que no había sido diseñado para generar una educación democrática, que había sido diseñado para otras cosas, para una cuestión política, una cuestión económica, y si no hago esas lecturas de la realidad, acabo siendo presa y acabo en una neoesclavitud sin reconocer quién es el cacique que me está oprimiendo, y hasta aceptando que no, pues si yo estoy bien, o sea, si yo soy libre. O sea, yo si quiero, mañana vendo gelatinas y me hago empresario y me hago multimillonario. Entonces, ese tipo de fantasías debemos hacer lecturas claras de que la vida no es así. Eso es algo que nos están vendiendo para tratar de ponernos una venda en los ojos y que sigamos como si fuéramos borreguitos ahí avanzando hacia donde ellos nos quieran llevar. Debemos quitarnos esa venda, quitarle la venda a los tutores, quitándole la venda a la comunidad que nos rodea en nuestros territorios, y ver cuáles son los problemas reales que aquejan, que justamente oprimen a las personas que están en esos territorios, y trabajar entre todos para buscar mecanismos de liberar a estos sujetos. Efectivamente, por eso es el gran reto para las normales, que siempre lo ha sido, pero hoy más. Y ojalá Azucena, que es muy grato que haya aceptado estar aquí y que haya vertido su percepción de las cosas, que por un lado tiene razón el doctor. A lo mejor valdría la pena en algún momento del ejercicio del magisterio, tanto en la formación como después, pues no hacer prevalecer la fantasía. En eso estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, creo que sí es necesario un poquito de magia, así como el sombrero, porque de lo contrario, entonces la energía de arranque, pues se pierde, ¿no? Y bueno, gracias Azucena por tu comentario, por externar tu forma de pensar. Ojalá seas portadora de toda esta serie de reflexiones que, les vuelvo a recordar, este podcast persigue única y exclusivamente aportar un ejercicio de reflexión en el contexto del pensamiento digital. Para ir cerrando, yo quisiera pedirle al profe Raúl, no sé si pueda esbozar ya en 2-3 minutos una conclusión en torno a en qué momento estamos en este arranque del ejercicio con los libros de texto, en esa combinación de la pedagogía crítica
combinación con los diseños didácticos que proponen o que están inmersos en los libros de texto desde su visión de supervisor. Ya a manera de conclusión, profe Raúl. Comentarles que coincido, concluiría yo que el cambio es mucho más allá de comprender la utilidad de los libros de texto, va mucho más allá de aprender a hacer un programa analítico. Yo creo que más bien la profundidad de los cambios requiere sobre todo de mucha comprensión de los profes. Hay algunos planteamientos que manejaba Celestín Freinet en cuanto al trabajo colectivo, el trabajo en redes. Yo le apuesto mucho a eso, a funcionar, como dice la Ley General de Educación, como comunidades de aprendizaje comunitario. Esa expresión dice mucho. Yo creo que llegar a lograr eso y superar el tradicional consejo técnico que a veces es cumplir temas, elaborar productos, reunir las servicios para la supervisión. Tenemos que ejercer la autonomía efectivamente. Y eso implica lectura, implica preparación. Yo creo que la estructura de los libros nos facilita el hecho de estar por proyectos y que nos induzca la investigación a partir de un problema comunitario, a hacerlo de manera colaborativa. Eso yo creo que es una buena oportunidad. Y yo creo que la inmensa mayoría de los profes están en ese tenor. Sí se ha generado de manera automática desde las reformas que yo recuerdo. Rápido reaccionan las editoriales. Sale un cambio y rápido aquí está la respuesta para que no haya batalla. Aquí hay un comercio ya paralelo desde hace meses de todos los proyectos, acordes con los libros de texto, su planeación didáctica ya está lista. Por tanto, constatar. Y varias editoriales, no una. Estamos en Consejo Técnico y nos haya. Apenas estábamos en la roca regresando y ya estaban ahí las personas con su camiseta de la empresa que van a vender el complemento didáctico, la planeación ya hecha. Digo, bueno, quien compre una planeación es como pisotear el modelo, porque estamos diciendo, vamos a partir de la realidad, que esa persona que diseñó ese proyecto o esa planeación en la Ciudad de México, en Cuernavaca, no sé dónde, ni siquiera conoce este lugar. ¿Cómo yo voy a aplicar una planeación que alguien me hizo sin conocer mi tierra? Yo creo que el reto es asumir la autonomía y los libros son una buena oportunidad. Profe Víctor Manuel Iván, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, un comentario final. Entrando en los sentidos, en lo que llevamos ya trabajando con estos libros de texto, ¿no? El primero como papá, de dos niños, uno de segundo y uno de quinto grado. Pues los niños se interactúan con el libro de texto, pues hasta suyos. Y pensábamos que iba a ser más complicado, o a lo mejor dejarlo sobre todo para a veces para el de quinto. Español, matemáticas, historia, y de repente empezar a hablar de proyectos. Y no. Eso también tiene mucho que ver el docente, el cómo va facilitando ese interactuar con un material nuevo. Para el niño es bueno, pues mucho más sencillo. Y en el tema de la asesoría técnica, de lo que hemos observado del manejo de libros de texto, voy a centrarme en los CAP, en los centros de atención múltiple. Para el docente, o al menos para los multigrado de la zona 15 de Pinos, los dos CAP, el análisis visión de los libros de texto es que les facilita incorporar, ahora sí, quienes han trabajado en educación especial, la primera crítica que se hacía al libro de texto anterior era que los contenidos o las tareas que se pedían en el libro de texto no alcanzaban a ser cubiertas por las posibilidades o los aprendizajes que tenían los alumnos con discapacidad múltiple que acudían a los centros. Actualmente, lo que aparece en los proyectos que se sugieren que se pueden enriquecer a través del plan analítico es que sí me dan una idea y que sí los contextualizamos. Entonces, se facilita bastante el uso del libro para que el propio padre de familia considere que es una herramienta, que es un instrumento, pero no solamente para ellos, sino simplemente ampliamos la posibilidad de que el niño llegue con un libro, ya lo hace propio, a un proceso de escolarización cada vez más formal. Y el último tema que sí es de reconocer en los libros de texto de esta nueva escuela mexicana es que empiezan a destinar ya ahora sí con mayor peso en la parte de hablar de múltiples lenguajes.
lo que fue la lengua de señas mexicana, lo que eran tableros de comunicación, lo que es el trato hacia la persona con discapacidad. Bueno, hablan de inclusión de manera general y sí se les reconoce. Me centro en ellos por la cuestión de la temática de educación especial, es decir, hacerlo palpable y hacerlo entendible. Nosotros venimos de instituciones donde se nos pedía transversal, yo lo puedo hablar hace 20 años, cuando yo quería tocar un tema como maestro de educación especial de apoyo de una escuela, el director decía, no, espérate, eso no lo toques en la reunión general, es que son los de tus niños, de tus profes, de tus papás, nada más de los niños poquitos, de los 20 que tú tienes. Ese no es un tema general. Actualmente el hecho de que en un libro de texto aparece un tablero de comunicación, se habla de autismo, se habla de lengua de señas mexicana, ok, entonces te habla de decir, no es un tema de mis 20 niños, no es un tema de sus familias, es un tema del país. O sea, es un país sensible a que una población presenta un grado de discapacidad y que es importante que lo conozcas por el respeto, por el apoyo, por esa parte de una convivencia, porque también hablamos de esa parte de lo humano y de lo comunitario, ¿no? Son cuestiones muy particulares de ti como persona, pero también de la escuela en la que tú acudes. Es una parte que sí se tiene que rescatar bastante de los libros de texto, maestro Marcos. Muchas gracias, maestro. Azucena, ¿quisieras concluir algo? Pues simplemente mencionar que para mí es muy enriquecedor el hecho de escuchar sus opiniones y escucharlos a ustedes, este tipo pues de digamos que de experiencias pues es muy significativo para mí. Yo aprendo constantemente de todas sus posturas y sus comentarios. Respecto a los libros y a todo lo que implica en el cambio que se está viendo actualmente, pues nada más que mencionar que simplemente no he tenido como la fortuna de trabajar directamente con ellos y no puedo ver no puedo pues concluir algo respecto a mi experiencia, así que pues solo me queda estar a la expectativa de mis siguientes prácticas para implementarlos, yo espero, de la mejor manera y involucrarme más directamente pues a este nuevo cambio pues en educación. Muchas gracias, Azucena. Doctor, bueno, con su permiso, por ahí el maestro Raúl le tiene una petición. No sé, profe Raúl, lo escuchamos. Sí. Tiene un consejo técnico con un equipo de 8 docentes de 2 escuelas de la zona de la que soy parte y me dice, no podremos saludar al doctor Paz. De hecho, tenemos aquí un compañero que participó en el diseño, uno de sus proyectos quedó en 4º grado, un compañero frente al grupo de aquí de la escuela donde estoy. Pero aparte, pues es casi pura juventud. Si nos permitiera que se enlazaran un momentito para saludarles nada más. Sí, estamos en colectivo, les presento al equipo de 2 escuelas, la escuela Marquidao de una comunidad que se conoce La Cocinera, mi docente. Está el equipo de la escuela José Clemente Orozco de Trancoso, mejor conocido como Trancosito, una colonia de una comunidad bastante problemática en términos sociales en general. Y bueno, en especial ahí tenemos al centro al maestro Daniel Arrayas. El maestro Daniel fue diseñador de un proyecto, la maestra Gaby es directora, de uno por uno, incluso la maestra Janet Astepé, la maestra Berta Yanet directora, el maestro César, la maestra Zaida. Pues bueno, si gusta, les dejo la palabra tanto al maestro Marcos, un saludo, y a un compañero que quiera comentar. Si gustan abrir su cámara, compañeros maestros. Pues yo les gano mientras que platican y abren su cámara. Sí. Muchas gracias, compañero. Lo logramos. Créame que para nosotros era toda una responsabilidad, que pasaban los meses, ustedes habían terminado el proyecto, los proyectos que enviaron, y que aquello no fuera a publicarse, que no lográramos llegar hasta las últimas consecuencias. Así que, compañero, lo logramos. Muchas gracias por participar en esta aventura. Le agradece toda la dirección. Y no tenemos cómo pagarle el que haya participado. Por cierto, su gratificación, que me dicen que ya llegó o está a punto de llegarles, ya se liberaron los fondos, entonces ya
entre hoy y mañana o entre hoy y el lunes estarán ya dispersados todos que es solamente una gratificación simbólica. Yo sé que ustedes lo hicieron por el amor a la educación y no tanto por lo que recibían. Así que de todo corazón, muchas gracias y compañeros, lo logramos. Qué bueno, maestro. Sí, se refleja de verdad mucha satisfacción y pues escuchamos al maestro. A nombre del personal, de los compañeros, pues también aquí estamos analizando los libros de texto, estamos trabajando en ellos, hay cosas muy positivas y pues a seguirle, sí, ya el maestro Max, y ahí lo comentamos, algunos se logró ya un avance muy bueno, pues a continuar con el trabajo. Muchas gracias. Agregar que ha sido un orgullo para nosotros contar con un compañero diseñador y ahora en agosto, cuando se difundieron los videos, hicimos nuestro propio video versión Tercer Mundo, sin edición, acá nos autograbamos al profe y difundimos su experiencia en el mismo guión que la SEP, pero con un celular y se difundió en el estado de Zacatecas también con muchos compañeros. Y ha sido muy significativo que en lugar de que una editorial o unos expertos contratados hayan sido compañeros como nosotros. Doctor Marx. No, estoy muy contento. Muchas gracias. No me esperaba esto último, platicar con ustedes. Sí, era un sueño. Cuando llegamos tampoco nadie lo creía. Voy a ser sincero, un alto funcionario, no voy a decir quién, pero un subsecretario, decía, y yo salí molesto de esa reunión porque lo dijo ahí enfrente de todos, estaba yo soy de bajo nivel, yo solo soy una dirección, o sea, somos solo una dirección, yo iba representando a la dirección, y decía al compañero, dice, del magisterio, o sea, le platicaba lo que estábamos haciendo en las asambleas, cómo íbamos a hacer los libros, las comunidades de aprendizaje que estábamos formando, cómo soñábamos ese material, las discusiones. Y decía él contestó, dice, Max, no, dice, eso no va a suceder. Dice, mira, del magisterio puedes esperar que te cierren una calle, que puedes esperar ofensas y insultos, pero que el magisterio pueda dar una idea en cuestión de pedagogía, una idea, o diseñar un libro de texto, eso es imposible. Eso no va a suceder. Y yo salí muy enojado de la reunión. Le dije a mi equipo, al equipo completo, tenemos que lograrlo, o sea, no podemos quedarnos solamente como una fantasía, o sea, como solo un programa más. Y les agradecemos a todos ustedes, a todos los que participaron, porque sin su empuje, porque estaban ahí los fines de semana, mandaban las cosas, les mandaban las correcciones y ustedes no se desanimaban, hacían todo lo que estaba en sus manos. Y es para nosotros en serio un orgullo saber que el magisterio en todo el país, el que quiso, participó y que no había una condición ni racial, ni cultural, ni económica para que se hiciera el ejercicio. Y que desde una normal rural, una normal urbana, desde una escuela rural, una escuela urbana, salieron ideas increíbles. Y los felicito, y ojalá que se apunten. Está ahorita abierta la convocatoria de preescolar, esperemos pronto abrir la de telesecundaria que falta, de segundo y tercero, continuar con inicial, estamos haciendo ejercicio también en inglés, en Proni, soñamos con más, ojalá que quieran continuarnos con nosotros en ese sueño. Muchas gracias, doctor, muchas gracias a todos, de verdad. Siempre vamos a reconocer su cercanía. De ser posible, igual reconocer el esfuerzo de cada uno de ustedes, pero continuando con esta misión de fomento de la lectura, de la escritura y hasta mientras de que pues es un promotor constante de estas habilidades, queremos hacer la petición, la solicitud, con mucho entusiasmo de donación de libros para nuestras escuelas. Es una de nuestras prioridades y nosotros vemos en estas habilidades el camino por el desarrollo de muchas otras. Entonces, queremos comprometernos de alguna manera a darle la oportunidad de que nos ayuden para de esta manera nosotros también compartir con nuestros niños, llevar esos materiales a los lugares donde pues no contamos con ello y nosotros hemos hecho esfuerzo, pero creemos que
en ustedes está también el compromiso y el apoyo y la posibilidad. Nuestra idea y nuestra motivación son nuestros niños, pero sabemos que también contamos con usted. Doctor. Cuenten con ello. Haré todo lo posible. Les comparto con la compañera Beatriz o con el compañero. Ojalá que pudieran compartir con... No lo hago público aquí porque esto se va a difundir. Sí. Pero el teléfono para que estemos en comunicación y resolviendo. Correcto. ¿Parece? Sí, se los pasamos directamente, doctor. Sí. Sí, muy bien. Gracias, doctor. No sé si, creo que con esto cerramos. Gracias por su tiempo, por su disposición, por su cercanía. Y qué bien que al contrario, gracias, maestro Raúl. Saludos a todos y hasta el siguiente encuentro auditivo. Les pasaremos luego el link en las 4 plataformas. Hasta luego.